es profesor de filosofía en la Universidad de Oslo, donde es investigador principal de la ERC, Advanced Grand Construction, y Formal Sciences. Sus principales intereses de investigación se encuentran en la filosofía de la lógica de las matemáticas, la metafísica y la filosofía analítica temprana, especialmente Gottlob Frege. Ha publicado más de 80 artículos científicos y es autor de 3 libros, entre ellos Thin Objects, u Objetos Pequeños, An Abstractionist Account, del 2018, In the Many of the One, la filosofía del estudio plural lógico, en 2021, ambos publicados por Oxford University. Linebo es miembro de la Academia Europea, de la American Academy of Arts o la Academia Americana de Artes y Ciencias y la Academia Noruega de Ciencias y Letras. I just introduced you, so you can go ahead and say hi. Okay, muchas gracias. No hablo mucho español, entonces hablo in inglés. Thanks a lot for the invitation here, and great to be here. And the plan is to talk to you on potentialism in the philosophy of mathematics. So I will share my screen with some slides. Just a second here. We will pull that up. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Mi propósito es poder hablar de las matemáticas desde la filosofía, desde su filosofía, y ahora voy a compartir la pantalla. Hi, so we have the slides, and you should be able to see my slides, right? Sí, Very yes, good. we can see Okay, it. good. So, potentialism is a fun topic because it's very old. It's a view in philosophy of mathematics that goes all the way back to Aristotle. El And potencialismo es un tema muy importante y muy interesante porque puede ir mucho atrás en el tiempo, desde Aristóteles y su filosofía y matemática. he has a good characterization of the view where he says that generally the infinite is as follows. There's always another and another to be taken. And the thing taken will always be finite, but always different. So the idea that you can always go on in certain processes. Él propone algo muy interesante y es que siempre se puede ir más allá. Entonces, basado en el infinito, él propone que todo es potencialmente incompletable. One example then of this kind of potentiality comes up with the natural numbers, which I put on the slides here. So if we use modal operators in the usual way, box for necessary and diamond for possibility, then we can say that necessarily for every natural number, there possibly exists a successor. So that would be this one, that necessarily for any natural number you have, it's possible to make it the case that there should be a successor of that number. Un ejemplo claro para esto son los números naturales. Podemos ver en esta fórmula que hablamos de la posibilidad de que existe un sucesor para un número natural y podemos entonces deducir que seguramente este va a ser sucedido. Right. So it's always possible to bring about one more natural number, however many you have, but it's impossible to complete this process of forming natural numbers. So it's impossible for it to be the case that for any natural number, you in fact have a successor.
¿ok? Es posible y es probable el admitir que existe un sucesor, pero es imposible asegurar cuál es o cuáles son todos esos sucesores. And let me then go on and describe a little bit the plan for the talk. So I will say a little bit about the background to this view of potentialism and why it's appealing. And then I will look at what I regard as the main challenge to the view, how different it is from actualism, the contrasting view, and then two responses to that challenge. So Voy a, that's the plan for what's coming on. voy a mostrar este ejemplo del fondo del potencialismo y cómo es la diferencia entre actualismo y conformismo. Actualismo. Good. Thank you. So example number one is the one of potentialism, is the one I have started on already with Aristotle. And the theme here with Aristotle and later is that potentialism is all about there being certain incompletable processes of generation. So you generate something, say natural numbers, and that process of generating cannot be completed. Entonces, como ya comencé este proceso, podemos ver aquí que el potencialismo se trata de procesos incompletos de generación. Good. And the Aristotelian version then is that you generate mathematical objects by instantiating them. So for instance, to generate the number 5, we need 5 objects, say my fingers would do. Según Aristóteles y su visión, tú generas objetos matemáticos al volverlos sucedidos. Por ejemplo, generar un 5. And so here, the talk about generation and process is quite literal. You generate the numbers, and the process of generating them is extended in time. And then this process, lastly, cannot be completed. So there's no time where you have all the numbers instantiated. Entonces aquí puedes generar los números en procesos y después ver cómo se extienden. Este proceso al final no puede ser completado porque no hay suficiente tiempo, no hay acceso a ese tiempo. Todos los números son insatisfechos. And I'll tell you a little bit about another example too, which goes back to Zermelo, where he studied models of set theory and was interested in the idea that however big a model of set theory you have, it's possible to extend that model. Para decirte un poco más de los ejemplos, también podemos ir detrás a Zermelo, en donde se estudiaron modelos de teoría de SAT y entonces fue interesante la idea de que no importa cuán grande el modelo tengas, es posible extenderlo. And then Putnam, who was interested in this view, puts it in a very nice way. So he says that when you look at these models of set theory, even God could not make a model that it would be impossible to extend. So however big a model you have, it's possible to have a yet bigger one. Entonces dice, según Putnam, quien estuvo interesado en este punto de vista,
que nos dice de una manera interesante que no importa cómo veas los modelos en la teoría, aún Dios no podría hacer un modelo que sea imposible de extender. Entonces, no importa cuán grande sea un modelo, siempre puede haber uno aún más grande. And last example of the view that I wanted to talk about is Cantor, uh, who was interested in set theory. He gave us modern set theory, but faced the paradoxes. Y entonces otro modelo que yo quería mostrarles o compartirles es Cantor, quien también vio esa teoría, pero su punto de vista estaba lleno de paradojas. And he then, in response to the paradoxes, said that, look, a set has to be finished. So strange term, it has to be finished, and all the elements of a set have to exist together in such a way that you can think of the set as existing with all of its elements. So finished and coexistence, two striking terms. Y entonces propone que lo finalizado y lo coexistido son dos conceptos que van en paralelo. Entonces dice que todos estos elementos existen juntos, no alienados uno del otro, y entonces terminan siendo una totalidad o una suma de todos ellos. Very good. So this assembling together of some objects to a set, that's only possible when the objects that you want to assemble together exist together. So it was mentioned here that they need to exist juntos to be made into a conjunto. Now, so very important link here between forming into a set and being together to begin with. Y entonces existe una relación interesante entre poder existir y estar, menciona assemble, que sería juntos. Assemble together, juntos, juntos, o ensamblados juntos. Entonces, al estar juntos, se crea una correlación en donde no puede existir uno sin el otro. Y es un link, una conexión muy importante. So here's a slide where I attempt to illustrate what I think Cantor has in mind. So he is studying an operation of going from many things. I use a double variable here to stand for many things. And you take these many and assemble them together as a set. And then you ask, what does it take to apply this operation of assembling together? And the answer is that the many things that you want to assemble together, they have to coexist or be jointly available before you can assemble them together. Aquí les presento una ilustración de cómo yo percibo que puede ser comprendido este tema de el ensamblaje juntos. Y entonces, en la ilustración podemos ver que existen elementos que ya fueron agrupados, pero solo pueden ser agrupados si están coexistiendo juntos. Right, so he needs then a notion of coexistence, or being jointly available, as I put it here. And that will be a central question in what's coming up of how to capture that idea of existing together, such that one can use those things to form a set. Entonces, él necesita una noción de coexistencia junta o conjunta. Y entonces aquí yo propongo el tema jointly available, que sería
conjuntamente disponible o disponible en conjunto, que lo plasmo aquí. Y básicamente digo que es una pregunta o un cuestionamiento central, que todo lo que quiere ser agrupado debe estar disponible en el mismo espacio o existencia. So one way to approach that uses the view we already looked at concerning the natural numbers as a starting point. So remember this, necessarily for any number, possibly there is a successor. And one can do a similar thing concerning sets. So necessarily for any objects that exist together, it's possible to form their set. But just like the process of forming numbers could not be completed, so the process of forming sets cannot be completed. Entonces aquí podemos ver que uno de los acercamientos o una de las propuestas es el uso de la perspectiva. Nosotros ya vimos el interés natural del números naturales en el punto de inicio. Entonces recordemos que es necesario para cualquier número, posiblemente que haya un sucesor. Entonces, en un país similar, podemos, en un grupo similar, podemos ver una tendencia de sexo, digamos, que necesariamente por cualquier objeto que exista junto, es posible formar un set, pero no en un proceso de formar números completos. So just to review that first part there now, where I talked about some examples of the view potentialism. So all the examples are concerned with incompletable processes of generation. But the three figures there have different kinds of process in mind. So for Aristotle, you generate numbers by instantiating them. And this process is extended in time. For Semello and Putnam, you generate again by instantiating, but the process is extended modally. So we use modality. And for Cantor, the generation has to do with defining more and more sets. And then you have a process in the sense of a system of iterated or nested definitions. Entonces aquí podemos ver un cuadro comparativo de cómo la generación o proceso funciona dependiendo de cuál es el exponente que lo propone. Entonces, Aristóteles propone una instanciación de tiempo, que es un proceso mediante el cual una propiedad, forma o estructura abstracta se realiza en un caso particular, mientras que el estructuralismo modal propone una instanciación de modalidad, no de tiempo, y Cantor una definición iterated, que podríamos decir iterada, que significa algo que se aplica rápidamente y en varias etapas sucesivas. So all the examples concern then one more time with incompletability of processes. Entonces podemos ver todos los ejemplos conciernen a un tiempo con imposibilidad de procesos o incompletabilidad de procesos. All right. So let me then move on to a little bit about why the view is appealing. And
in fact, I will skip this one and go right to a slide here where we ask whether the all the sets, whether there could have been more sets. And the picture we have here is that you have some non-sets, so ordinary objects A, B, and C, say, and then you form sets of these, sets of A and B, say, set of A and C, and so on. And then you have sets of sets and more sets being formed. Déjenme then mostrarles, perdón, I'm sorry. No. Déjenme mostrarles el por qué esta perspectiva es interesante. Y aquí podemos ver un ejemplo en el que vemos varios sets, varios grupos conectados o varios individuos agrupados. Question is, when you have a conception of how many sets there are, could there have been yet more? Could you have formed yet more? Potentially say that, yeah, you could have formed more. You could have put something on top here, yet more sets. And actualists say that no, these sets here are all the sets there are. Y entonces el potencialismo propone, ¿podemos crear más sets? Claro, podemos crear más grupos, siempre podemos agregar más agrupaciones por encima de esto, mientras que el actualismo dice que no, no es posible agregar más contenido. And then a good comparison here to make sense of the question of could there have been more sets is to ask whether a certain person, Sharon, could have been taller than she is. And there are two ways to understand that question. So could she have had the property of being taller than Sharon? Or you could specify her height in a rigid way, say 1 meter, and ask, could she have been taller than 1 meter? Entonces, una buena comparación que podemos hacer es el cuestionarnos, ¿puede haber más espacios? ¿Puede haber más agrupaciones, más categorías? Y preguntarnos si Sharon puede crecer más. ¿Cuánto más alta puede ser? En ambas formas de entender existen dos formas de entender la pregunta y entonces podemos pensar, ¿tenemos la propiedad para que Sharon sea más alta? ¿Existen las propiedades? ¿Existen las posibilidades? ¿O podrías especificar que especificar su altura de una manera rígida? Por ejemplo, 1,60 m. ¿Y puede ser más alta de 1,60 m? So it's intelligible, or we can make sense of Sharon being taller when you seek to extend from something that has been rigidly specified, like this rigid measuring stick here, right? So when you have that measuring stick to compare the two situations, you could say that she used to be this high, but now she is taller, she's higher. Entonces, dependiendo de cuán intangible es de lo que nosotros estamos obteniendo el sentido, podemos ampliar la información. Entender que Sharon puede ser más alta depende de cuán rígidamente especificados están nuestros términos. Entonces, si establecemos la regla amarilla como un estándar, como una especificación rígida, entonces es mucho más fácil comparar ambas situaciones y podrías decir que sí ha crecido. And then the claim is that in the case of the hierarchy of sets, it's the same thing. So when you specify the height of this hierarchy of sets in a rigid way, then it's intelligible, or we can make sense of going beyond that and putting yet more on top. Y entonces el decir que el caso de
este set es lo mismo que el anterior, pues estaríamos especificando altura de sets en una forma rígida. Entonces es intangible porque el sentido va mucho más allá. Eh, y estaríamos poniendo uno por encima. Right. So rigid specification is key to going beyond or making sense of something growing yet higher. And then the important thing here is that when you specify all the sets as a plurality, so many things, then many things are tracked rigidly from one situation to another. So when I talk about my 10 fingers, say, and we could talk about my 10 fingers in some different situation, it would be the very same objects. So pluralities are tracked rigidly, and when the specification is rigid, it makes sense to go beyond. Entonces, nosotros podemos ver la especificación rígida, que es clave para poder continuar yendo más allá y más allá y más allá. En cuanto a nuestro incremento en la altura, lo podemos identificar claramente y algo importante es cuando venimos de una situación a otra, para que podamos entender 10 dedos y podríamos hablar de 10 dedos de una forma diferente, dependiendo de la situación, podría ser el mismo objeto. La pluralidad es atraída constantemente. Cuando nuestra especificación es rígida, hace mucho más sentido el ir más allá. Good. So the last thing I wanted to say on that topic is something about definitions, where the picture is that you have some objects available, say a certain collection of sets, and then you use those to define yet more objects. And then for those definitions of more objects, say up here, to be permissible, the new objects need to be fully described in terms of the old or the available objects. Y entonces algo importante y lo último que diré sobre el tema es la disponibilidad de los tópicos o los temas o las definiciones. Cuanto más tópicos pueda tener, cuanto más definiciones tenga disponibles, es mucho más fácil el poder asegurar que se avance o se suceda y cuán permisible será el asegurar esa sucesión. So here's a concrete example of how that description or characterization of the new sets you're trying to define would go. So Aquí you hay start with, aquí hay una descripción de cómo esta selección de los sets podría ir de acuerdo a nuestra caracterización y de cuánto y cómo definamos estos sets. so say you have some objects and some other objects available, and then you want to characterize the set of the first objects and the set of the second objects. And these two sets are identical, just in case the first objects are the very same objects as the second objects. Entonces So in tenemos that way, algunos objetos disponibles y algunos otros también, ambos divididos en dos sets que están caracterizados como primeros y segundos. Son idénticos, solo por si acaso lo que los primeros objetos
que son exactamente iguales a los segundos, necesiten la sucesión. Good. So, and you could do the same for the other properties too. So all the properties of the objects you are trying to define, they do get defined or specified in terms of the available objects. Entonces, todos los objetos son especificados o definidos de acuerdo a lo disponible que sea el objeto, volviendo al término anterior de disponibilidad de objetos. So in review then, why the potentialism is appealing. So firstly, that you can make sense of height extension or there being more sets when the actualist specifies a universe of sets as a big plurality. And secondly, that such an extension is in fact possible by this view of definitions that I outlined. Entonces, en revisión o resumen, podemos identificar el por qué el potencialismo es atractivo o es convincente. Primeramente, tú puedes hacer sentido de la extensión de altura o que hay muchos más sets o agrupaciones. Cuando en realidad la lista especifica un universo de posibles agrupaciones con pluralidad muy grande. Y en segundo lugar, en el caso de la extensión, es de hecho posible que por la perspectiva de definiciones exista sucesión. Right, so on to part 3, where I will say something about one of the main challenges to potentialism, which is that isn't the view very close to actualism after all? So is Entonces, there a real contrast here between potentialism and actualism? entonces podemos ver que en nuestra parte 3 voy a proponer un gran desafío sobre el potencialismo, en el cual lo encontramos muy cerca del actualismo, después de todo. Entonces hay un contraste grande o importante entre potencialismo y actualismo. And to describe the challenge, we need a little bit of technicality, but I will not go deep into it. The most important thing is that we will need to translate between the ordinary non-modal language that you use in ordinary mathematics and a modal language that we use when analyzing potentialism. So we need a translation here from the non-modal to the modal. Entonces voy a describir el desafío o el reto que tenemos con un pequeño tecnicismo y voy a sumergirme un poco en eso. Es muy importante el poder traducir entre lo ordinario y lo no modal en cuanto al lenguaje que usamos en matemáticas ordinarias. El lenguaje modal que usamos y cuando el potencialismo es analizado, necesitamos traducirlo a no modal, de no modal a modal. Two things to note about the translation is that the quantifier, so for all, is translated as necessarily for all, and exists is translated as possibly exists. Entonces, una nota sobre esta traducción o traslado es sobre el cuantificador o el contador, que es traducido necesariamente o como necesariamente sea para todos. Y existe en
y es posible su existencia. And then two assumptions that are needed for the translation to work well. One is that when you have a predication, if it holds, it keeps holding, or it holds necessarily. And if it doesn't hold, it keeps not holding or fails necessarily. So the predicates never change their mind, so to speak. If it applies, it keeps applying. If not, not. Entonces, dos conclusiones o supuestos que son necesarias para esta traducción y que funcione bien. Una es que cuando tienes una predicación, si se sostiene, continúa sosteniéndose, mientras que o se sostiene necesariamente, mientras que si no se sostiene, continúa no sosteniéndose y falla necesariamente. Esto, si esto aplica, continúa aplicando. So that was assumption number one that is needed for the translation to work. Number two is that when you look at the process of generating objects and you have a choice, you could construct these or you could construct those. It doesn't matter, since you could always go on and construct later on what you didn't construct at first and bring these branches together again. Entonces, esa era una primera asunción. La segunda propuesta sería que cuando ves el proceso de generar objetos, tienes una elección. Puedes construir estos o construir aquellos. No importa, ya que podrías seguir y seguir. Y al construir después lo que no construiste primero, traes estas ramas a la mesa. And with those two assumptions in place, we can now see what the translation does, and it works very well. I put the details up here in this box, but I encourage you to look just at the diagram down here, which I will explain soon. Entonces tenemos estas dos asunciones o estos dos supuestos en su lugar. Y ahora podemos ver cómo va la transición o la traducción. Y funciona bien. Puse estos detalles dentro de la cajita, pero les animo a poder ver el diagrama por debajo, que explicaré pronto. And what the diagram at the bottom shows is that when on the modal side, you plug in the modal logic with this convergence assumption and the stability that I talked about, when you plug in those two assumptions, then precisely the matching inferences are valid on the modal side and on the non-modal side. So then the inferences that first order logic says holds in the non-modal language will come out validated, and precisely those. Entonces podemos ver en por debajo del diafragma, del diagrama, que demuestra una forma modal, un lado modal, que se inserta en el modal lógico. Esto resulta en una asunción o una conclusión. Su estabilidad de la cual hablé se inserta en esos dos supuestos y precisamente hace par
con las inferencias que son válidas y un modal o no modal ambos lados. Estos interfieren de manera lógica y en lenguaje no modal, que resulta siendo validado. So everything behaves in the ordinary way, really, in the non-modal language when you use this translation. So all the inferences that first order logic says are okay, they are in fact okay on this picture. Entonces, todo este comportamiento de forma ordinaria en realidad es lenguaje no modal. Cuando usamos esta transición, todas las inferencias que son primero lógicas dicen que está bien. Y de hecho, están bien, de acuerdo a la imagen. So that close link between the non-modal picture or the theory in the non-modal language and in the modal language is a good thing since it's a bridge to the ordinary way of doing mathematics. But it also sets the view up for a challenge. Entonces, este link, esta conexión cercana entre lo no modal en la imagen muestra la teoría, muestra en teoría el lenguaje no modal y el lenguaje modal. Esto es bueno, ya que existe un puente entre la forma ordinaria de hacer matemáticas, pero establece una perspectiva para un reto. Someone who articulates this challenge well is Joel Hankins, who says that on this version of potentialism, there's a unique limit model that we are converging to. And there just doesn't seem to be very much at stake in this dispute about whether that limit model exists, since we can talk about as if it does exist. Y entonces alguien que describe o articula muy bien este desafío o esta propuesta es Joel Hankins, quien dice que esta versión del potencialismo y dice que hay un modelo limitante único que converge y esto no parece ser demasiado estar demasiado relacionado con la disputa sobre el límite del modelo que existe del modelo, ya que hablamos de que no existe, que sí existe. So here is maybe an easier way to see the problem. So think about Aristotle, who says that when you have an infinity, so here's a time axis and a space axis. And Aristotle says that an infinity can't exist all at the same time. So infinitely many objects at the very same time, that's bad. But if you have infinitely many objects extended across time, that is okay. So this one is good and this one is bad. Una posible forma más fácil de ver el problema es pensar en Aristóteles, quien dice que tienes un infinito. Entonces existe un eje de tiempo y un eje de espacio. Aristóteles dice que un infinito no puede existir al mismo tiempo. Entonces hay muchos infinitos, muchos objetos infinitos en el exacto mismo tiempo. Eso es malo. Pero si tienes tantos infinitos, tantos objetos infinitos extendidos alrededor del tiempo, eso está bien. Entonces, uno es bueno y el otro es malo.
One wonders, why is it so different when the infinity is extended like this horizontally, uh, or along the time axis, or extended spatially instead? Why is that such a big difference? And to respond to that, one could say that, look, the modality in question here really is very different from ordinary existence. Or, secondly, you could point to logical or mathematical differences between potentialism and actualism. Entonces uno puede preguntarse dónde está o cuándo está esta diferencia del infinito, cuando lo extendemos horizontalmente o en ejes de tiempo o, o cualquier otra cosa en lugar de eso. ¿Por qué hay tanta diferencia? Y entonces, para poder responderlo, eh, Corridor dice que una perspectiva en la modalidad en cuestión es que hay muchas diferencias entre ejercicios ordinarios, para empezar. Y en segundo lugar, podrías señalar que lo lógico o lo matemático en sus diferencias entre potencialismo y actualismo. In the coming sections, I will first comment a little bit on the first kind of response of having a modality that distinguishes potentialism from actualism, and then go on to the second difference. Y entonces en las siguientes secciones vamos a comentar un poco sobre el primer tipo de respuesta y el tener modalidad que distinga el potencialismo del actualismo. Y después ir a una segunda diferencia. So a little bit about the modality then, and I can be relatively brief here. So Aristotle, for instance, has in mind some kind of metaphysical modality, and Putnam, who I quoted from, also has that in mind. Hellman and others have in mind a logical modality, and yet other options have been tried. Y entonces aquí podemos ver sobre la modalidad que Aristóteles relativamente lo muestro aquí. Por ejemplo, tiene en mente un tipo de modalidad metafísica. Y Putnam, a quien mencioné primero o cité primero, también tiene esto en mente. Hellman, entre otros, y tiene la mentalidad de modalidad lógica que otros han intentado. And then a totally different style of modality has to do with changing not the circumstances, but changing the interpretation of the language. And that is an approach to the modality that I used to be attracted to myself and that I defended in this passage. Algo totalmente diferente es el estilo de la modalidad. Esto tiene que ver con constantemente cambiar las circunstancias, pero también cambiar de interpretación del lenguaje. Este acercamiento o esta perspectiva a la modalidad yo he usado y me llamó la atención y yo lo defiendo en este fragmento. So modalities also raise some tough questions. So there is a challenge here too. And that challenge is that don't pure sets
So the empty set or sets that do not have ordinary objects like you and me as members, but are just pure, don't such sets exist necessarily? Entonces, las modalidades también levantan o generan preguntas difíciles o cuestionamientos difíciles. Existe el desafío también de que los retos no sean sobre puros sets o puras agrupaciones de amatista, eh, que no tienen un objeto ordinario como nosotros lo recordamos. Estos solo son puros. ¿Realmente existen esos pasos necesarios? So that makes it difficult to be a potentialist if the objects in question exist necessarily, since the point about potentialism is that however many you have, you could get yet more. So there is some variation in how many of these pure sets you have. But here it seems that the ordinary metaphysical view would make that kind of variation impossible. Es difícil el ser potencialista si los objetos en cuestión existen necesariamente, ya que el punto sobre el punto del potencialismo es que no importa cuántos tengas, puedes tener más, puedes obtener más. Entonces existe una variación entre cuánto de estos son sets puros y de los que tienes. Aquí parece que la metafísica ordinaria diría o propondría que esa variación es imposible. So one family or two families of potentialist views can respond, namely the families that require radical objects to be instantiated. So remember Aristotle and Putnam Semello wanted that. Y entonces una familia o dos familias de perspectivas potencialistas pueden responder. Realmente las familias necesitan un objeto particular para ser insaciado. ¿Recuerdan a Aristóteles? Bueno, el señor Mallow quería eso. But potentialists like Cantor have a tougher time. So they do not require mathematical objects to be instantiated. So for them, this contingency problem is a serious one. Entonces los potencialistas procuran, como Cóndor, que tienes un tiempo más difícil o perciben un tiempo más difícil que no requiere objetos matemáticos para ser instanciados. Para ellos, la contingencia del problema es una que es bastante seria. So what I will do to respond to that problem is tell you very briefly about another technical result. And that technical result is that when we add to the language plural logic, you not only to translate from the non-modal language into the modal one, the translation we saw a minute ago, but you also get to translate back again, such that you now have a choice whether to develop the story in a non-modal setting or in the modal setting. You really get to choose.
Yo pretendo responder a ese problema. Eh, yo pretendo responder a ese problema y brevemente puedo decir sobre los resultados técnicos, que un resultado técnico es cuando agregamos el lenguaje plural lógico. No solo lo traduces de lenguaje no modal a lenguaje modal, también la traducción que vimos hace un momento propone que puedes traducir de vuelta. Entonces tienes una elección para poder desarrollar este modo, esta configuración de modo no, de no modal a modal o de modal a no modal. Tú eliges. So this means that we can develop the potentialist view without modality and still hold on to the idea of a process of defining more and more objects, and not just a process, but say the key thing for potentialists, namely that that process is incompletable. I'm sorry, I couldn't hear that. Can you repeat the last statement? Yeah, sure. Yeah. So you can take the modality out of the potentialism and then talk still about a process of defining more and more objects, and say that that process cannot be completed. It's incompletable. Puedes tomar la metodología o la modalidad fuera del potencialismo y luego hablar de todas formas sobre el proceso. Lo que nosotros estamos definiendo más y más son objetos y el proceso puede no estar completado, es incompletable. So let me give you an overview of where we are, and then I will mention one last thing, and then I think it's going to be time to end. And the overview is that we have two main problems. There's the problem of implicit actualism, where you could respond by pointing to a modality, but then you run into the problem of contingency. So responding to the first problem gets you into a different problem, but one can also respond to the first problem in a different way. Y entonces les voy a dar una perspectiva general sobre en dónde estamos, mencionando esto último antes de terminar. La perspectiva es que podemos tener dos problemas principales. Tenemos el problema implícito del actualismo, donde podrías responder señalando hacia una modalidad, pero luego vas al problema de la contingencia. Entonces, respondiendo al primer problema o al responder al primer problema, te vas a un problema diferente. Pero uno también puede responder al primer problema de una manera diferente. So what we would like to do is then the different response to the implicit actualism problem. And this different response will be to point to sharp logical differences between actualism and potentialism. And I will skip a little bit of material I flicked through here with some nice examples of how nice potentialist mathematics is, and skip ahead to one last slide I wanted to show you where I explain the logical and mathematical differences between the potentialist view and the actualist view. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es
tener una respuesta diferente, como les decía. El actualismo implícito, el problema del actualismo implícito tiene una respuesta diferente. Y la respuesta diferente es un poco más aguda y tiene diferencias lógicas entre el actualismo y el potencialismo. Me voy a saltar algunas diapositivas de mi material en donde les tenía algunos ejemplos. Eh, y, y ejemplos matemáticos. Y voy a ir a la última diapositiva en donde quería mostrarles una explicación lógica de la lógica matemática y las diferencias entre la perspectiva potencialista y la perspectiva actualista. Good. And here's the point. So, well, when a collection can be completed, then there are certain types of reasoning that are permissible on that completed collection. And when it can't be completed, like the hierarchy of sets, which goes on and on and on without being completable, then those logical and mathematical principles fail. And I will give you one main example, but first translate, please. Entonces, el punto que quiero mostrarles es cuando una colección puede ser completada, un grupo, un set, como decíamos antes, puede ser completado. Hay ciertos tipos de razonamientos que son permitidos para esa colección completada. Cuando no puede ser completada, este grupo de sets sigue y sigue sin ser completado. Entonces, esos lógicos y principios matemáticos fallan. Les voy a dar un ejemplo. And the example concerns the notion of all or of universal quantification. So what do we mean by saying that all members of the collection are a certain way? And when it's completed, it's very clear, since then all could be, you go through the members of the collection one after the other. But when it's not completed, you can't understand all in that way. You need a different understanding of all. Y entonces el ejemplo concierne una noción del todo o una cuantificación universal. Lo que quiero decir con esto es que todos los miembros de una colección son de cierta forma. Y cuando lo completamos es bastante claro, ya que todos pueden atravesar, todos pueden ser miembros de una colección después de otra. Pero cuando es completada, no puedes entender, cuando no es completada, no puedes entender de qué manera estas estaban comprendidas, cuáles eran los grupos o cuáles eran las similitudes. Necesitas una comprensión diferente. I'm sorry. So then what one does in the incompletable case is to ask for a uniform reason for the generalization to be true. Like every set has a singleton set, that has a uniform reason, namely that whatever object you get, you can form singleton set. Y entonces, cuando ese caso sucede, tienes que preguntar por razones de uniformizar o generalizar lo que es, lo que está. Para cada set existe una categoría. Eso tiene una razón uniforme. Y entonces tenemos que nombrar cada objeto que tenemos y cada posible grupo.
Last thing to note on this is that when you ask for that uniform reason for the generalization to be true, then the logic has to be somewhat different. So a so-called semi-intuitionistic logic is required. Entonces, como una última nota, tienes que preguntar sobre la razón uniforme de la generalización verdadera. La lógica tiene que ser de alguna forma diferente. Es lo que llamamos lógica intuitiva. So that completes what I wanted to say. There is a summary here which you can look at if you want to, but I think I should stop here since I have gone on for a long time. So thank you very much. Eso completa mi participación aquí. Les dejo un resumen, una recopilación del contenido. Me extendí un poco y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Y quiero comentar que hay algunas preguntas en el chat. Sin embargo, porque viene el próximo expositor, vamos a dejarlas para poder contestarlas posteriormente. Quiero Thank you agradecer. very much. Thank you very much. I just want to mention we have a few questions in the chat. We will not be able to respond to them right now, but I just wanted to communicate how interested everyone is in the topic. Y Okay, quiero thank you. agradecer a Oystein por acompañarnos en este primer congreso. Bueno, ya no se llama congreso, se llama banquete internacional de filosofía de las matemáticas, y esperamos contar con él próximamente. I want to thank especially Austin for his time in this not a seminar anymore. It's a banquet for mathematics. And we are hoping for seeing your participation forward. Okay, thank you. Thank you very much. Gracias. Thanks, Oystein, for all. Bueno, vamos a dar un tiempito, 2 minutitos para darle el tiempo a Carlos Madrid Casado. Solo voy a permitir un tiempito porque vamos a cortar para darle una nueva transmisión a Carlos Madrid Casado y así tenga el espacio también ahí en Facebook. Un momentito, por favor.